Hola amigos. Antes de nada, ante la extrañeza de algunos al giro de 360 grados en el vídeo de ayer, aclararé que hacía alusión al famoso personaje de la OTAN que hace unas semanas, no fue Borrell, el que dijo que había que darle a la guerra contra Rusia un giro de 360 grados. Pues eso. La guerra sigue su curso y cada vez más enconada. La OTAN empuja sin complejos a Ucrania a que sacrifique toda su población si hace falta con tal de que Rusia colapse, y me da la impresión de que estamos en vísperas de una batalla de las grandes. Ahora mismo la batalla económica está en primera línea del frente, con miles de bancos estadounidenses a punto de cerrar y con una fuga de depósitos ya descontrolada. En cuanto la chispa salte a Polonia, la cosa se desmadrará, porque Estados Unidos ha concentrado en Polonia el ejército más grande que la OTAN ha puesto nunca en las puertas de Rusia. Y ahora empiezan unos ejercicios, que asombraros, los llaman Anaconda 2023. ¿Os acordáis de la operación Anaconda que la OTAN programó para asfixiar a Rusia desde hace ya varias décadas? En el espejo hay más de un vídeo hablando de ello. A grandes rasgos, decir que nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, al no conseguir destruir a Rusia que salió triunfadora de la guerra, las sociedades capitalistas occidentales se pusieron manos a la obra para neutralizar a la Unión Soviética. Para lo que concibieron secretamente un plan estratégico con el nombre de Anaconda Loop. Algo así como lazo de anaconda, o corbata de anaconda. En la naturaleza, esta enorme serpiente envuelve a su víctima con poderosos anillos de su propio cuerpo, la mata por asfixia gradual, y luego se la traga. Es por eso que muchos encontrarán explicación a las bases de la OTAN rodeando el cuello de Rusia. El cuello de Rusia hoy son Ucrania, Bielorrusia, Nagorno-Karabaj, los Bálticos, Kazajistán, Kirguistán, etc. ¿Esto está ocurriendo por casualidad? Rotundamente no. Por analogía con la Anaconda, la OTAN encabezada por Estados Unidos rodearon a la Unión Soviética, apretando el nudo de la corbata cada vez con más fuerza, hasta que consigan la asfixia de Rusia. En un primer intento la Anaconda apretó firmemente a la Unión Soviética, en un abrazo mortal que destruyó el Pacto de Varsovia. Después, en una segunda compresión, la propia Unión Soviética había desaparecido. Y ahora han considerado que es el momento de la tercera y última compresión definitiva. ¿Podrá la Rusia actual de Putin aguantar la presión de la Anaconda en su cuello sin sucumbir? Y aquí estamos actualmente toda la humanidad, atónitos contemplando este duelo, con una clase política y mediática internacional fuera de la OTAN, que salvo puntuales excepciones, están haciendo gala de una equidistancia que yo juzgaría de vergonzosa. El comportamiento de los países de la OTAN para intentar justificarse ante nosotros sus ciudadanos, es tan pueril y falso, que hiere el intelecto de una manera tan asfixiante como el abrazo de una anaconda. Voy a poner un ejemplo. El Reino Unido está tratando de comprar misiles de mayor alcance para Ucrania para ayudar a Kiev a eludir el límite impuesto por Estados Unidos. Fijaros qué chorrada, eliminar el límite impuesto por el jefe de la OTAN. Esto demuestra la desfachatez de la OTAN en su conjunto. Nosotros no hemos sido, ha sido Inglaterra por su cuenta. Me imagino que así se lavan las manos los demás. En particular, el Fondo Internacional Británico para el Apoyo de Ucrania ha presentado una oferta para la compra de misiles con un alcance de 100 a 300 kilómetros con una carga útil de 20 a 490 kilos. Requisitos: baja probabilidad de interceptación, sistema de navegación y contramedidas de guerra electrónica, capacidad para superar la defensa aérea, etc. Quieren comprar sistemas de defensa aérea, principalmente con la capacidad de golpear drones de bajo vuelo, misiles de crucero y balísticos, dragaminas para tanques T-72, Leopard 1 y Leopard 2, vehículos blindados de desminado, puentes y transportadores de equipos pesados. Hoy hemos sabido que Estados Unidos pide a Turquía acceso a los sistemas de defensa aérea rusos S-400. Estados Unidos se enfrentó a la negativa de Turquía a solicitar acceso a los sistemas de defensa aérea rusos S-400 para su estudio, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu.
En una conversación con los periodistas, también agregó que Estados Unidos ofreció a Turquía transferir los complejos a Ucrania. Según el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, la decisión de comprar sistemas de misiles antiaéreos S-400 se tomó teniendo en cuenta las necesidades de defensa del país. Turquía es el único país de la OTAN que ha adquirido este complejo. Esto provocó una serie de disputas y preocupaciones de otros países de la alianza, especialmente de Estados Unidos. La negativa de Turquía a permitir el acceso a los S-400 para su estudio por parte de Estados Unidos es un indicador importante de la soberanía e independencia del país en la política de defensa. Mevlut Cavusoglu enfatizó que Turquía tiene la intención de utilizar los sistemas únicamente para garantizar la seguridad de su territorio y no planea transferirlos a otros estados. Por otra parte, en el frente parece que Yevgeny Prigozhin, el fundador de la compañía militar privada Wagner, confirmó que las empresas prometen proporcionar las municiones y las armas necesarias para continuar con las hostilidades. Además, para apoyar a la compañía militar privada en el campo de batalla, se les unirá el general del ejército Sergei Surovikin, quien tomará todas las decisiones en el marco de las operaciones militares y la interacción con el Ministerio de Defensa ruso. En la región de Zaporozhye se ampliará la lista de asentamientos para la evacuación. El jefe del movimiento Estamos Junto con Rusia, Vladimir Rogov, dijo a RIA Novosti sobre la posible ampliación de la lista de asentamientos de primera línea en la región de Zaporozhye, que será objeto de una evacuación parcial debido al aumento de los bombardeos de las tropas ucranianas. Anteriormente, el gobernador interino Evgeny Valitsky anunció la evacuación temporal de niños con padres, ancianos, discapacitados y pacientes hospitalizados de 18 asentamientos de la región de Zaporozhye, incluidas las ciudades de Vasilivka, Kamenka, Dneprovskaya, Energodar y Pologi. El movimiento se llevará a cabo dentro de la región. Vladimir Rogov enfatizó que la evacuación parcial actual es una medida de precaución destinada a garantizar la seguridad de la población local. También agregó que la lista de asentamientos para evacuación parcial podría ampliarse en un futuro cercano. El Oblast de Zaporizhia se unió a la Federación Rusa después de un referéndum celebrado en septiembre de 2022. Sin embargo, Kiev no reconoce los resultados de la votación y continúa bombardeando el territorio. En este sentido, las autoridades de la región de Zaporozhye se ven obligadas a tomar medidas para proteger a sus ciudadanos de las amenazas del ejército ucraniano. Esto puede ser un indicativo de lo que se está preparando en el frente. En el frente económico, la OTAN también está seriamente amenazada de cara al futuro, ya que al decir de analistas chinos de Baijiao, Estados Unidos usó su arma más peligrosa contra Rusia, pero ellos mismos sufrieron sus consecuencias. Los autores del material de la publicación consideran que las sanciones financieras son ese arma, y se suponía que la congelación de los activos rusos en Occidente arruinaría a Rusia, y, de hecho, la privaría de su sustento. Según los expertos chinos, Washington creía que solo las armas nucleares eran peores que tales sanciones, por lo tanto, esperaban que después de unos meses de la operación de tal régimen de sanciones, Moscú anunciara su rendición. Pero contrariamente a los cálculos de sus iniciadores, Rusia resistió, dice el artículo. Como resultado de las sanciones, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea congelaron los activos en divisas del Banco Central de la Federación Rusa por un monto de más de $300 millones. Y comenzaron a elaborar un mecanismo para la confiscación de estos fondos. Sin embargo, el entusiasmo fue reemplazado por una retórica mucho más cautelosa. En los mismos Estados Unidos los funcionarios expresan cada vez más su preocupación. Incluso la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, admitió que las sanciones contra Rusia se han convertido en una amenaza para el dólar. El hecho de que Estados Unidos haya utilizado el dólar como arma contra Rusia, hace que muchos otros países perciban esto como una amenaza potencial y abandonen la moneda estadounidense. Otra publicación señala que Rusia y China han tomado el control de depósitos de las materias primas más importante para Estados Unidos, así lo informa The Epoch Times. En los últimos años,
Las necesidades de la economía mundial en metales de tierras raras han crecido significativamente. Y hoy, los mayores yacimientos están controlados por los rivales geopolíticos de Estados Unidos, enfatiza el artículo. De particular valor para la industria mundial son tres tipos de metales de tierras raras: holmio, terbio y disprosio. Sin estos metales, es imposible crear imanes de alta temperatura. Se utilizan en la producción de varios equipos de alta tecnología, incluidos vehículos eléctricos y armas. Por el momento, China es el líder mundial en la producción de metales de tierras raras, se lleva el 60% de las materias primas extraídas. Además, Pekín busca hacerse con el control de los yacimientos de tan valioso recurso en muchas otras regiones del mundo. Rusia también tiene grandes depósitos de metales de tierras raras. Como saben, la Federación Rusa y China se han vuelto muy cercanas, y ambos estados tienen relaciones muy difíciles con los Estados Unidos. Según las últimas estimaciones, Brasil y Rusia también son ricos en estos elementos, y sus reservas superan a las de Australia y Estados Unidos, señala The Epoch Times en su artículo. Vale la pena señalar que Washington está tratando de asegurarse de que no dependa del suministro de metales de tierras raras de China. Estados Unidos ha estado tratando durante mucho tiempo de garantizar el suministro de los metales más necesarios con la ayuda del Grupo Mineral Security Partnership, con la participación de la Unión Europea, Gran Bretaña, Japón, Australia y Corea del Sur. En particular, funcionarios estadounidenses sostuvieron reuniones con representantes de varios países africanos que extraen y procesan dichos minerales. No hace mucho que la prensa occidental señaló que Rusia podría detener el suministro de paladio. Rusia concentra una cuarta parte de los suministros mundiales de este metal. El paladio se usa ampliamente en la industria automotriz. Será extremadamente difícil reemplazar las importaciones de Rusia. Y en esta guerra de Ucrania muchos se preguntarán, ¿por qué Occidente está tan interesado en derrotar a Rusia? Pues al parecer, las reservas de titanio ucraniano algo tendrá que ver para alguna empresa occidental. Además de las 300 toneladas de uranio almacenadas en la central nuclear de Zaporozhye. Concretamente el titanio forma parte integral de numerosos sistemas de defensa, así como de instrumentos quirúrgicos. La revista estadounidense Newsweek reportó la semana pasada, citando a varias fuentes, que si Ucrania gana el conflicto contra Rusia, Washington y sus aliados estarán en la primera posición para cultivar un nuevo conducto de titanio en territorio ucraniano, mientras que si Moscú se hace con la victoria, aumentará su influencia sobre un recurso cada vez más estratégico. Ucrania es uno de los pocos países del mundo que producen esponja de titanio, la base para la fabricación del titanio. China es el primer productor mundial de este recurso, con un 57% de la producción mundial, 210.000 toneladas el año 2021. Seguida por Japón con el 17% y Rusia con el 13%, detalla Reuters, remitiéndose a datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Por su parte, Kazajistán y Ucrania ocupan el cuarto y el quinto lugar de la lista. Tras el inicio de la operación especial militar rusa, numerosos productores europeos y estadounidenses que previamente importaban titanio de Rusia, debido a las sanciones se vieron obligados a buscar otras fuentes de suministro del metal. Señala el Centro de Análisis de Políticas Europeas. En concreto, la empresa de automóviles de lujo británica Rolls-Royce, y el gigante aeroespacial estadounidense Boeing, suspendieron sus compras de titanio ruso, incluido el producido por la empresa rusa Avisma, principal productora del mundo de productos de titanio. Para Estados Unidos, el suministro de este metal desempeña un papel especialmente importante. En 2021, importó más del 90% de su esponja de titanio, según un informe del Departamento del Interior y el Servicio Geológico del país norteamericano. Mientras, en Estados Unidos hay solo un productor activo de esponja de titanio, una planta de Salt Lake City, con una ínfima capacidad de 500 toneladas al año. El titanio es un recurso clave para el conjunto de Occidente, ya que forma parte integral de muchos sistemas de defensa, como piezas de aviones, misiles, blindajes y buques de guerra,
así como también se usa en instrumentos quirúrgicos, recoge el Centro de Análisis de Políticas Europeas. La relación fuerza-peso del titanio, y su resistencia a la corrosión, permiten fabricar equipos ligeros y duraderos que funcionan incluso bajo condiciones extremas. El Wall Street Journal dice que la Unión Europea se negó a sancionar a la empresa rusa Grupo el mayor fabricante de titanio del mundo y suministrador clave para Airbus. En este contexto, la exportadora de titanio ucraniana Belta ha desarrollado un nuevo sistema de producción que permite sortear el intensivo proceso de producción de la esponja de titanio y permitiría abastecer del metal a las industrias aeroespacial y de defensa estadounidenses y europeas. De esta forma, estas reducirían su dependencia del titanio ruso y chino, indica el Centro de Análisis de Políticas Europeas. Vladislav Itkin, presidente en funciones del Consejo de Administración de la Compañía Minera y Química Unida, una productora ucraniana de titanio, indicó a Union que Ucrania controla cerca del 20% de las reservas mundiales registradas de mineral de titanio de alta ley y dispone de aproximadamente 40 yacimientos conocidos. Itkin calificó al titanio como el metal del futuro. Las últimas tecnologías de producción lo hacen mucho más barato, accesible y versátil en sus propiedades y aplicaciones, subrayó. Además, el experto señaló que Washington está sopesando la financiación de una docena de proyectos mineros y de reprocesamiento de los recursos naturales en el extranjero, como el del titanio, para resolver los problemas de suministro de materias primas a Estados Unidos. Por otra parte, varios expertos afirmaron que los yacimientos de titanio son de gran interés para Estados Unidos por su elevada demanda industrial, pero es erróneo atribuir el conflicto en Ucrania únicamente al titanio. Occidente tiene muchas otras razones para instigar el conflicto en Ucrania. Además, allí hay yacimientos de uranio y otros recursos, que Estados Unidos estaría encantado de saquear, pero ese no es el factor decisivo, valoró el politólogo y economista Iván Lifan. Esto es todo amigos, reciban un saludo.